Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Chino dijo gracias. Con los hermanos más bellos, las hermanas más bellas. ¿Vieron qué guapa está la pastora? ¿Vieron cómo la tengo? ¿Ah? Para que sepan. Y vamos rapidito a Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52, que dice así. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué ustedes creen? ¿Que esto era una oración? Cállate. Muchos le gritaban. Pero él gritó aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. La situación imposible. ¿Alguien se ha encontrado en una situación imposible? ¿Alguien? Que no hay forma. Que no es posible. Que no se puede. Así era la situación. Bartimeo era ciego desde que nació. Nunca había visto. Tenía una capa especial para los mendigos. Todo el mundo que pasaba lo veía y sabía que él era mendigo. Y así había vivido toda la vida. El resultado captó la atención de su Salvador. La diferencia: ¿qué separó a Bartimeo de cientos de enfermos a su alrededor? Porque hay mucha gente con muchas situaciones. Y a veces uno se pregunta por qué algunos salen de su situación, algunos obtienen la victoria y otros no. Simplemente Bartimeo rehusó desistir de su apelación a la misericordia. Simplemente Satanás no lo pudo callar. ¿Qué le dijeron? Cállate, no molestes al maestro. Pero Bartimeo gritaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a veces la oración, muchas veces, no, casi todas las veces, no, siempre la oración persistente tiene poder. Jesucristo dio un ejemplo en una ocasión que fueron a tocar la puerta
del dueño del colmado. Y el dueño del colmado desde arriba dijo: hey, estoy cerrado. Y la persona siguió tocando. Hey, ya yo estoy metido en la cama con mi esposa y mis hijos. Y la persona pues siguió tocando. ¿Y qué el dueño del colmado hizo? Bajó, le abrió y le despachó. Y a veces oramos y no pasa nada. Cuando leemos del ciego, ¿qué nos invita a hacer? Pues a seguir orando, a persistir en la oración. Mire, hermano, esto yo nunca lo he contado. Angelito, yo nunca he contado esto, tú no lo sabes. En una ocasión llega esta mujer a una iglesia por primera vez y se sienta en primera fila. Los hermanos comienzan a llegar y cuando alguien se va a sentar al lado de ella, ella le dice a la persona: no, aquí no, porque este asiento es de mi esposo, ya mismo llega. Y al próximo culto, alguien se va a sentar y ella le dice: este asiento está ocupado. Ajá, sí, es de mi esposo, ya mismo llega. Y a los 6 meses, nadie se sentaba allí. ¿Por qué? Porque es que ya mismo llega. Y pasaron 15 años. Y cuando alguien se iba a sentar, uno de los ujieres decía: no, no te sientes ahí. ¿Qué pasó? No, porque el esposo de ella ya mismo llega. Y un buen día, aquel asiento estaba ocupado. ¿Y quién llegó? El esposo. Porque va a llegar. Y el hijo va a llegar. Y la esposa va a llegar. Y esa va a llegar. Y no te puedes desesperar. Tienes que ¿qué? Persistir. Tienes que seguir orando porque va a llegar. Lo que estás esperando va a pasar. ¿Alguien lo cree? Va a suceder. Un día yo estaba con una nena chiquita, desde los 2 años, y oraba. 5 años me tomó orar. Esperar y orar. Pues la grande llegó. Cuando menos yo me lo esperaba, llegó. Y eso que has estado anhelando, deseando, por lo que has estado pidiendo, va a llegar. Es tuyo. Pero a veces hay que persistir en la oración. Y en la Biblia hay muchas oraciones persistentes. Podemos nombrar algunas. Se te pueden ocurrir algunas. A mi mente vinieron algunas. La primera, la mujer del flujo de sangre. Mateo 9, 20 al 22. ¿Qué dice? Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. ¿Cuántos años? Se le acercó por detrás. 12 años. Los médicos habían dicho, tocó el fleco de la túnica de Jesús. Porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Mire, hermano, un de repente de Dios. Un al instante de Dios. Cambia todo. 12 años. ¿Usted cree que esa mujer había orado, había clamado, había suplicado,
Había esperado, había gastado todo en médico, ninguno pudo hacer nada. Pero un día se enteró que llegó Jesús y fue persistente. Era mujer. La tradición judía decía que una mujer no se le podía acercar a un hombre, mucho menos tocarlo, so pena de que la apedrearan. Y yo me imagino que había mucha gente, porque cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado, los discípulos dijeron, ¿cómo que alguien te ha tocado si es que todo el mundo está encima de ti? Porque había una multitud y ella se dio paso. Yo no sé si en 4 patas, yo no sé si gateó, yo no sé cómo, pero ella se dio paso entre aquella multitud y llegó cerca de él. Porque pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Mire, hermano, ¿usted sabe lo que a usted lo lleva a pensar de esa forma? ¿O usted llega a pensar de esa forma de un día para otro? No, lo que lo lleva a usted a pensar como esa mujer pensó es una relación con Dios basada en la oración persistentemente. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y nadie que no se relaciona con Dios puede creer de la forma en que esa mujer creyó. Segundo ejemplo, el leproso, Mateo 8. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Mire, hermano, lo que sucede al instante tomó tiempo para que sucediera. ¿Cuántos habían esta madrugada? Esta madrugada habían 30 intercesores a las 4 de la madrugada orando. 30. Y vi nombres que me impresionaron. Los que se añadieron varias personas, yo creo que por primera vez. Oye, varias personas, por primera vez. Yo vi los nombres. Hombre, un secreto. Un secreto de Zoom. Zoom tiene secretos, ¿verdad, Nitza? Sí. Y entonces, cuando las personas se conectan a mi teléfono, salen. ¿Cómo? No sé. A lo mejor producto de una oración persistente. 30 personas a las 4 de la madrugada. ¿Cuántos años lleva ese grupo levantándose a esa hora todos los miércoles de cada semana? Un día, cuando todos esos miércoles se acumulen en la presencia de Dios, porque se están acumulando, van a haber muchos de repentes. Y ya empezaron las llamadas, pastora. Que son llamadas que me fascinan. Esas llamadas que, pastor, necesito que me oriente sobre algo. Ajá, ¿sobre qué? Sobre el hambre, sobre la sed, sobre la necesidad que tengo de poner mis dones a los pies de Cristo. El anhelo que tengo por servir
Y entonces, a veces cuando oramos, mire hermano, no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo invisible. Porque a veces oramos y no entendemos que nuestras oraciones no van al vacío. Nuestras oraciones no se pierden en la atmósfera o en el universo. Nuestras oraciones van derechitas para el cielo. Porque la Biblia dice que el salmista clamó al Señor y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Cuando tú elevas una oración, tú provocas que Dios se levante de su trono y se incline para escucharte. Tus oraciones no son palabras al vacío, no son frases sin sentido. Tus oraciones tienen tanto poder que traspasan la atmósfera, cruzan el universo infinito y llegan a la misma presencia de Dios. Y a veces no vemos lo que se está cuajando detrás, porque muchas veces queremos verlo hoy. Pues hoy yo estoy viendo el producto de oraciones que yo he hecho por muchos años. Porque para Dios 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. Porque Dios no vive en el Cronos. Dios vive en un Kairos. Mire, Dios es tan impresionante que yo hoy hablaba con mi hija de Chuck Missler. Es un estudioso de la Biblia que tiene unos videos que me fascinan. Y yo estuve viendo un video que me abrió los ojos de cómo es Dios. Ok. Y voy a tratar de explicártelo rapidito. Ok. Dios se mueve en una dimensión distinta. Y un día yo le pregunté a Dios, ¿cómo tú puedes saber lo que yo pienso y saber lo que piensa un chino que está allá al otro lado? A la misma vez, ¿cómo tú puedes? ¿Cómo tú puedes manejar? ¿Alguien vio el que Dios le dijo que iba a ser Dios por 24 horas? ¿Cómo se llama? Jim Carrey. ¿Cómo se llama la película esa? Almighty. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bruce Almighty. ¿Alguien vio eso? Ok, está cañón esa película, de verdad. Pues mira. Hay un plano, hay una dimensión, que es la dimensión que es plana. Ok. Y entonces, en esta dimensión, mira la cámara para acá, En esta dimensión, mira cómo funciona. Es una dimensión. Extiende tu mano, no la puedes tocar. No la puedes tocar, ¿verdad que no? No la puedes tocar. Pero entonces hay otra dimensión. Ok. Y es esta dimensión. Extiendan sus manos. ¿Te puedo tocar? Y te puedo tocar. ¿Alguien está entendiendo? La dimensión de Dios no es esta dimensión. Porque tú has visto la dimensión tridimensional. Que es que cuando salpican agua, ¿tú crees que te moja? Ok, pues imagínate la dimensión cuadridimensional. ¿Te la puedes imaginar? Ok. Pues la dimensión de Dios no es ni la cuarta, ni es la quinta. Es una dimensión tan profunda que Dios está metido donde quiera. Y entonces Dios te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, a todo el mundo, porque es una dimensión. ¿Alguien está entendiendo?
Entonces, no podemos entenderlo con nuestra mente finita porque Dios se mueve en una dimensión tan profunda. Ok, ¿alguien vio la película de la chica esa que se convirtió en parte de todo? Lucy. Ok, Alondra, tú estudias y trabajas. ¿Y cómo tú tienes tiempo para ver tanta película? Ok, ¿alguien vio a Lucy? Sí, seguro, yo la he visto como 5 veces para poder entenderla. Es una película que si tú piensas bien, porque ella llegó a ser parte de todo. Sí, se tomó una. Y entonces el cerebro le funcionó hasta llegar a 100%. Cuando le llegó a 100%, pues ella era parte del universo. Ok, tú sabes cuánto del cerebro. Mira, Dios no tiene un cerebro como el tuyo ni como el mío. Dios tiene un cerebrote. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe? Mira, Dios tiene un cerebro tan cañón, que hay una tribu, ¿ok? Que baja 60 metros sin tanque de oxígeno. No me acuerdo el nombre de la tribu. La pastora es la que me da luz con todas esas cosas y me las envía. Y 60 metros son 180 pies debajo. Yo bajo 100 pies con un tanque de aire. En las Filipinas hay una tribu, ok, que genéticamente mutaron. Está cañón. Los dedos de los pies parecen chapaletas. Las paredes de los pulmones no se rompen con la presión debajo del agua. Y ellos pueden estar 13 minutos a 180 pies pescando. Ok. Esa máquina perfecta la creó Dios. Dios creó un ser que cuando se corta, se sana solo. Ok, alguien se ha dado un tajito y no va al médico y al otro día ya está seco. Ok, porque la sangre que se coagula y se seca y la piel se vuelve a unir y en una semana tú miras y la cicatriz ya que desapareció. Entonces, hoy yo estoy con Cindy haciéndole una pregunta de la Biblia porque yo llevo 30 años estudiándola y en el primer día en Génesis Dios dice sea la luz y fue la luz y él llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Pero no había ni sol ni luna porque el sol y la luna las creó en el cuarto día. Y yo llevo 30 años leyendo ese texto, leyendo ese verso, orando y tratando de entenderlo y no lo entiendo. ¿Cómo puede haber luz? Mire, hermano. Salga corriendo afuera y mire a ver si usted ve el sol. No lo ve. En María, cuando todo estaba apagado, todo estaba ¿qué? Oscuro. Ok, pues en el principio no había sol, no había luna el primer día, pero había luz. Y habían tinieblas. Y Dios disipó las tinieblas con la luz. Y el mar estaba revuelto y lo calmó. Y puso orden donde había caos. Pero a veces pensamos que Dios está tan lejos que no nos escucha. Dios escucha cada una de tus oraciones. Por más sencilla que sea. Dios escucha las oraciones que tú dices y Dios escucha las oraciones que tú piensas. Y Dios escucha las oraciones que aún no has dicho. Porque ya Él las conoce. Él conoce por lo que tú vas a orar mañana.
La oración del justo puede mucho. La pregunta es, ¿por qué la gente no ora? Si orar significa vivir en victoria. Orar significa vivir en comunión con Dios. Pues yo pienso que a veces las personas piensan que Dios está tan lejos que no escucha. El centurión, Mateo capítulo 8. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Yo tengo que conocer a ese hombre, al centurión ese, yo tengo que hablar con él. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Resuelto el problema. Una simple oración: Señor, no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra. Es suficiente, porque yo sé de autoridad. Entonces, una de las cosas que necesitamos saber y entender cuando nosotros oramos es que nosotros somos seres de autoridad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, le dijo: juzgad, sojuzgad y enseñoréense. En otras palabras, ustedes son los jefes en la tierra. Ustedes le van a poner el nombre a todos los animales, y como ustedes los nombren, ese va a ser el nombre hasta hoy. Enseñoréense sobre qué: sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias del campo, sobre los reptiles. Cuando hubo sequía en la tierra, en los tiempos del profeta Elías, Dios le dijo a Elías: no va a llover hasta que tú lo ordenes. Va a empezar a llover cuando tú lo digas. Dios nos dio poder y autoridad. La perdimos por la desobediencia, pero la recuperamos con Cristo. El problema es que nuestra mentalidad todavía es una mentalidad de pecadores, no de redimidos. Y Satanás toma ventaja
haciéndonos pensar que aún aceptando a Cristo, mire hermano, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos y Pedro se negó y él dijo, si no te los lavo, no tienes parte conmigo para allá arriba. Y Pedro dijo, pues báñame. Jesucristo le dijo, no te tengo que bañar porque ya tú estás limpio. La palabra te limpia. Y entonces nosotros vivimos con esta mentalidad errónea, de que tenemos que ser perfectos todo el tiempo para poder tener poder y autoridad. Nadie la tendría. Nosotros tenemos poder y autoridad porque es delegada por el que nunca pecó, por el que nunca falló, por el que nunca se equivocó, por el que es por los méritos del Cordero. Un día nosotros estábamos en Loíza para un culto al aire libre y venía una tormenta. Y yo miré para el cielo y dije, en el nombre del Dios que predica Gille Ávila, que cuando él ora no llueve, en ese mismo nombre no va a llover. ¿Y sabe qué pasó, verdad? Pues que no llovió. Y terminó el culto, nos montamos en los carros y el aguacero que cayó. Y el cielo rugía, hacía. Y la gente asustada. Pues tranquilo, no va a llover. Si aquí está el Dios de Gille. Y nosotros tenemos poder y autoridad. Porque Dios nos lo dio. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No es en tu nombre. Es en el nombre que es sobre todo nombre. El próximo. Moisés, Deuteronomio 9, 25, 26, 27. Por esa razón me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí durante 40 días y 40 noches porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije, oh soberano Señor, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado y que recuerdes en cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas del Décalo, el pueblo estaba desenfrenado, hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando y estaban al garete. Moisés rompió las tablas y Dios le habló. Dios estaba indignado y le dijo, quédate tranquilo, porque yo voy a destruir este pueblo, pero a ti te voy a dar un pueblo más grande, más numeroso y mejor que este. Yo le hubiera dicho lo que tú digas. Pero Moisés no hizo eso porque Moisés es tipo de Cristo. Moisés era un intercesor. Y Dios había tomado la decisión de destruir el pueblo de Israel. La Biblia dice que Moisés subió corriendo. No dice eso. Moisés subió. Se postró por 40 días y 40 noches en tierra. ¿Por qué 40 días y 40 noches? Yo no creo que sea fácil cambiar los designios y las decisiones de Dios. Pero Él estuvo ahí hasta que las cambió.
Porque la historia relata que Dios no destruyó el pueblo. La historia relata que Dios le dijo: busca 2 piedras lisas. Y escudriñando las escrituras te vas a dar cuenta de que esas segundas tablas no fueron escritas por el dedo del Padre, sino por el dedo del Hijo. ¿Alguien se acuerda cuando trajeron a la mujer que iban a apedrear? Que la Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en el suelo, no dice en tierra. Jesús estaba enseñando en el templo y el piso del templo era de piedra y él estaba escribiendo en piedra y él le estaba diciendo a aquellos sinvergüenza que querían apedrear a aquella mujer y no al hombre: yo la perdoné desde el monte. Yo escribí los mandamientos con mi dedo. Yo estaba allí. La oración de intercesión de un hombre, la oración persistente de un hombre, cambia los designios y las decisiones de Dios de destruir un pueblo. ¿Y sabe lo que significaban esas segundas tablas? Perdón. Porque fueron las tablas que pusieran en el arca del pacto, junto con el maná y junto con la vara que reverdeció, la vara de Aarón, que tipifican a Cristo. Estaban bajo el propiciatorio, donde el sacerdote rociaba la sangre 7 veces, donde el sumo sacerdote una vez al año hacía expiación por los pecados del pueblo. Eso logró Moisés orando. Y hay gente que necesita nuestra oración para no morir en pecado. Y cuando uno se convierte en intercesor, uno colabora con la salvación de otros. Y de repente entran por esa puerta. Y tú dices: ¿qué pasó aquí? La oración. 5. Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Mire qué tronco de oración. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Habían 400 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, tajeándose y gritando. Y Elías sentado. ¿Qué pasó? El Dios de ustedes no los escucha, se fue para Disney. Y a mediodía, ok, el Dios de ustedes no habla, es mudo. Ahora yo le voy a orar al mío. La oración destruye fortalezas demoníacas. La oración enmudece al enemigo, lo paraliza, lo hace inoperante. La oración provoca que Dios se entrone y te dé la victoria. Sin oración no hay victoria. Mire, hermano,
Sin oración hay sobrevivencia. Te va para allá, te va para acá, como el diablo quiere. Lo zarandea, lo manipula, lo intimida, hace con usted lo que él quiere. Pero cuando usted se para en la brecha, cuando usted se tira al piso a clamarle a Dios, mire hermano, fuego desciende del cielo. Satanás está derrotado. Y usted sabe cuándo usted se lo dice. Cuando usted ora. 6. Daniel. Capítulo 10. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Cuando usted ora, Dios le muestra el futuro. Dios le habla de sus planes. Dios le da entendimiento. Antes de usted abrir la Biblia para leerla, pídale al Espíritu de Dios en oración entendimiento, luz, iluminación. Señor, ilumíname para que yo entienda esto, porque esto no son letras, esto no son palabras. La Biblia es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es medicina a nuestros huesos. Y usted no la va a entender con su mente carnal. Usted la va a entender como entendió el Quijote, la Ilíada. Para usted entender esto, es necesaria la oración, la iluminación del Espíritu Santo. Esto no es cualquier libro. Esto está vivo. Esto es una espada. Todo lo que usted necesita saber para vivir una vida victoriosa está aquí. Y el que no lee la Biblia y no ora, entra en una doctrina de error. Miren a Mita. A los testigos de Jehová. Porque el Espíritu Santo no les da discernimiento. Miren las doctrinas de no te pongas. ¿Quién estuvo en una iglesia pentecostal? ¿Quién estuvo en una iglesia del velo? De niña, un velo. ¿Por qué se ponen un velo? Malik se estuvo a punto de irse para una. Estaba ahí al lado de la casa. Mire, hermano, esa gente se mete con Dios y esa gente, eso es fuego. Pero hay cosas que, un velo. ¿Por qué un velo? Porque lo usan las mujeres, los hombres no usan velo. Porque no hay discernimiento de la palabra. En la iglesia primitiva, las prostitutas eran las únicas mujeres que se cortaban bien corto el cabello. Era un distintivo. Las iglesias
eran en las casas, porque a los cristianos no le permitían entrar en una sinagoga. Ellos se reunían ¿dónde? En sus casas. Ahora, iba una persona, un hombre, por la carretera y miraba para dentro de una casa y veía una mujer con el pelo bien corto. ¿Y qué hacía? Entraba a pedir los servicios y le decían, ¡hey, güey! Esto es una iglesia. No, pero mira fulano, estaba recién convertida, no le había crecido el pelo. Pues eso causó un problema. Pablo, muy sabio, dijo, esto lo resolvemos fácil. En lo que le crece el pelo, el cabello, póngale en un velo. Y se cubría. Cuando le crecía el cabello, pues ya no tenía que usarlo. Pero de eso hicieron una doctrina. Hay iglesias mundiales completas que usan el velo porque piensan que, no sé, que Dios no las escucha si se lo quitan. No entiendo. Y no estoy diciendo esto con ánimo de criticarlo, es porque estoy trayendo un punto. Sin la iluminación del Espíritu Santo, la Biblia confunde. Gente que lee la Biblia son disparates. La prosperidad, movimiento de prosperidad, son un disparate. La Biblia es cristocéntrica. Tú crees en Cristo y vas a ser próspero, pero vas a ser próspero en muchas áreas de tu vida. Pero el enfoque del dinero en la iglesia, eso es una mala interpretación de la Biblia y pueden ser apóstoles y pueden llamarse lo que sea. Eso es un error. Dios prospera, pregúntemelo a mí. Soy próspero. Mire, hermano, si yo me invento una fábrica de sombreros, los nenes nacen con 2 y 3 cabezas. Yo soy bendecido. Pero ¿para qué yo quiero dinero si yo no tengo un matrimonio estable? O si mis hijos están perdidos. O si estoy enfermo o si vivo en crisis o en depresión. El dinero no lo es todo. Y eso es producto de leer la Biblia con la mente humana y no con la dirección del Espíritu Santo. Y critíquenme, me pueden criticar, no importa, pero es la verdad lo que estoy diciendo. Daniel tuvo una revelación de los escatológica, de lo que iba a suceder, las 7 semanas, eso lo escribió él. Dios le reveló todo eso y Satanás detuvo al mensajero porque inmediatamente que Daniel oró venía la respuesta. Dios escuchó y Dios contestó y envió un mensajero, y el príncipe de Persia, una tipología de Satanás, lo detuvo por 21 días. De ahí sale el ayuno de Daniel de 21 días. ¿Y por qué ayunamos? Para matar la carnalidad y para poder ser sensibles. Mire, hermano, a veces el cuerpo y la mente se oponen a lo de Dios. Pues el ayuno es necesario para eso. Tú le dices a la carne, no, lo privas de alimentos para conectarte de Dios y del Espíritu. Y el último de hoy, Josué. Libro de Josué, capítulo 10. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria, escucha bien, sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Está duro eso. Entonces el sol se detuvo y la luna
se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Mire, hermano, el Señor contestó semejante oración. Qué tronco de oración. Hay que ser bravo. Esto a mí me consternó por mucho tiempo, porque dice la Biblia en Josué capítulo 10 que el sol se detuvo y para mí el sol no se movía. ¿Cómo que el sol se detuvo si el sol no se mueve? No fue hasta muchos años después que yo leí en un libro de ciencia que el sol se mueve. ¿Alguien sabía que el sol se movía? El sol se mueve. El sol no está detenido. Pero mis maestros de ciencia de aquel entonces, acuérdate que yo soy de Pacheco para atrás. ¿Alguien vio a Pacheco? Y a Mr. Magoo. Mr. Magoo no. El zorro. Y a mí me enseñaron que el sol no se movía. Y eso es lo que yo aprendí. El sol se mueve. Porque si el sol no se moviera, la Biblia no diría que se detuvo. Entonces, cuando yo leí ese libro de ciencia, lo que yo entendí es que no importa lo que yo lea en la Biblia dice siempre la verdad. Aunque no me parezca. Aunque los maestros me hayan enseñado otra cosa, cuando yo leo algo en la Biblia, eso es. ¿Alguien ha pensado en una oración tan descabellada como esa? Y Dios la contestó. Y Dios le dio la victoria a Josué sobre los amorreos. Y cuando tú oras, Dios te va a dar la victoria. Puedes estar en desventaja. La competencia puede ser injusta. Pero cuando tú oras a Dios y tú crees que Dios te escucha y tú crees que Dios envía respuesta, la victoria es tuya. Una de las grandes luchas del creyente, nuevos y maduros, es entender que el silencio de Dios no siempre significa no. Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. El deseo de Dios es aumentar nuestra fe. La oración es reclamar y arrebatar nuestra herencia como hijos de Dios. La fe sin duda se mantiene viva a través de la oración. Sin oración, la fe se muere. Si pedir no funciona, busca. Si buscar no funciona, toca. Si tocar no funciona, sigue tocando. Porque Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Mientras más lo buscamos a Él en oración, menos de nosotros permanece. Y venimos al conocimiento de nuestra necesidad de la llenura de Él en nosotros. Ponte sobre tus pies. La oración es vital. Vital. Y yo le oré al Señor para terminar este bosquejo hoy, porque el domingo tenemos una invitada
La pastora María Caridad va a estar aquí el domingo. Desayuna bien. O tráete una meriendita. Y te escapas al merendero y haces lo propio, porque la pastora María Caridad es de largometraje. Pero cuando viene, Dios la usa y trae palabra y nos revoluciona. Y es una oración contestada porque yo estoy esperando algo de parte de Dios. Yo estoy esperando un de repente de Dios. Yo estoy esperando un milagro grande de parte de Dios. Y a veces es bueno que alguien de afuera, que no sepa lo que está sucediendo adentro, venga, porque yo necesito una confirmación de una petición que tengo delante de Dios. Y yo estoy esperando el domingo, porque yo pienso que el domingo a mí Dios me va a hablar. Invita a alguien. Llégate. Antes de terminar esta transmisión, repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Nos vemos el domingo.